Abramos, por favor, Filipenses capítulo 4. Estos textos ya los compartí un solo versículo de estos textos una vez con ustedes, en realidad son dos. Y ahora voy a leer una fracción, versículos anteriores y versículos posteriores. Desde ya, claro, los leo y los vuelvo a leer y me cuesta muchísimo. Puedo explicarlos, pero me es muy difícil aplicarlos. Pero Dios los escribió porque cada hijo de Dios lo puede aplicar. Cada hijo de Dios puede hacerlo. Les insisto, yo trabajo en mi vida para que cada uno de estos puntos lo pueda aplicar. Capítulo 4, versículo 1, vamos a empezar el versículo 1. Los tres primeros dicen así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, punto. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Ya está? Estos tres primeros versículos, Pablo está terminando la carta y les está escribiendo a los filipenses. En la primera le expresa todo el afecto, todo el amor. Ahí está, llegó la última llamada. Aprovechamos y mandamos el mensaje de todos a apagar el celular, ponernos en vibrador, sacar baterías, partirlos a la mitad, lo que quieran. Pero aprovechamos el momento para hacerlo. ¿Sí? Todo. El que no se olvidó, no se acordó, ahora esto lo está sacando. Algunos de Querusa, bueno. Versículo 1. El apóstol Pablo le explica a los filipenses por escrito lo amado que son. Yo los quiero un montón y casi les diría las mismas palabras, pero el apóstol Pablo es inspirado, no puedo alcanzarlo, pero son queridos. Pero el apóstol Pablo expresa esto a los de Filipenses, pero en el versículo 2 expresa esta situación. ¿Cuál es la situación que les expresa? Esa es la parte que yo pregunto y ustedes contestan. ¿Quiénes? Aparentemente dos mujeres. No es que las mujeres siempre tienen problemas, nada que ver. Esto es de cualquiera. En este caso serían dos mujeres. Algunos discuten y si serían dos mujeres. Puede ser que los nombres sean de hombres, no se sabe. Vamos a decir que son mujeres porque dice después, estas combatieron conmigo el Evangelio. ¿Pero qué tenían estas dos mujeres? ¿Qué problema tenían? ¿Seguro? ¿Ese es todo el problema? ¿Qué es un mismo sentir? Un mismo espíritu. ¿Están de acuerdo con él? ¿Alcanza a definir con un mismo espíritu? ¿Un mismo sentir? Ahí empezamos, se pusieron de acuerdo. Un mismo sentir implica que las dos personas son idénticas, calcadas, que son copia una de la otra. Entonces, ¿qué es un mismo sentir? Si estamos de acuerdo que se pusieron de acuerdo. Seamos diferentes, pero hay algo que nos une. Tenemos un objetivo en común. Si yo tengo un objetivo en común con una persona más, solamente con una, o sea, somos dos con el mismo objetivo. ¿A qué se parece, no? Al matrimonio, ¿no? ¿Por qué se ríen? ¿No se parece al matrimonio? ¿Cuánto problema hay? Porque el matrimonio no se define como un mismo sentir. Se define como que se unen dos partes. Cierro paréntesis porque no estamos en reunión matrimonial, vuelvo acá. Pero dos personas con un mismo sentido, un mismo objetivo, ¿no son más fuertes que una? Hasta el Martín Fierro nos dice. Ahora imaginen que una iglesia tiene un mismo sentir. ¿No son muchísimo más fuertes que uno? ¿Es tan problemático que dos hermanas no tengan un mismo sentir dentro del seno de una iglesia tan amada y querida como Filipos? Ahí se están callando porque saben a dónde estoy apuntando, ¿no? ¿Es tan problemático que dos hermanas no tengan el mismo sentir?
según que hermana sea. Ya ahí habló. Me gustó la aclaración que empezaste. En esa iglesia, o sea, en esta iglesia no hay problema si dos hermanas no tienen el mismo sentir. Claro. Pero lo que pregunto ¿es tan importante que tengamos un mismo sentir? ¿O podemos negociarlo? ¿Seguro? No están contestando todos, se dieron cuenta, ¿no? ¿Qué problema es? Porque, no me contesten, esto no me lo contesten, pero somos de un mismo sentir. Decías tener en común. ¿Tenemos en común? Fíjense qué pasaba a ellas dos hermanas. No solo no tenían el mismo sentir, sino que dice el versículo 3, ¿podés ponerlo? Que tenían un currículum vitae, un CV importantísimo. Combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Pablo escribe de estas dos hermanas que eran de alto rango. No eran dos hermanas comunes. Eran de peso, no porque estuvieran gorditas, sino porque combatieron con el apóstol Pablo. Pero también con Clemente también. Y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, eran hijas de Dios. No cabe duda. No cabe duda. Y quiero aprovechar esta frase para decir, yo no conozco, o sea, los estoy conociendo, de hecho tengo que pedir disculpas, nos acompañó el viernes un hermano, y yo lo estaba viendo en la plataforma y mentalmente lo buscaba cada vez que venía a Merlo. ¿Viste? Digo, ¿por qué no lo ubico? Ahora ya sí lo veo, me dijo, estoy siempre en la sala de sonido. Es eso, ahí. Pero no puedo conocer a todos. Dios sí lo conoce. Y vos te conocés. ¿Estás escrito en el libro de la vida? ¿Sos un hijo de Dios? ¿La sangre de Cristo perdonó tus pecados? ¿Tenés paz con Dios? Medítalo, porque vamos a ir hablando, y este es un punto que divide las aguas. Vamos a hablar de lo que pide Dios a los que son hijos de Dios, a los que son hijos de Él. Ellas eran tan importantes que le tuvo que pedir Pablo, un compañero fiel, que las ayude para que se pongan en un mismo sentir. Porque es fundamental a la iglesia que tenga un mismo sentir. En Hechos vemos claramente, el capítulo 1, el capítulo 4, cómo la iglesia en un mismo sentir tenía un poder, no propio, sino que fluía un poder de Dios, claramente. Y no solamente se veía en señales, sino en conversiones, en actitudes solidarias, en un montón de cosas, porque había un mismo sentir, a tal punto que eran como un solo hombre, dice. Versículo 4, y entramos en el primer versículo problemático. ¿Qué dice? ¿Por qué hace este salto el apóstol? Primero le dice que ayude Body y Sintique, y de repente dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos. Claro, pegando vuelta en la cabeza, si yo no tengo el mismo sentir con mi hermano, o la hermana con la hermana, Primera Juan me revela que cuando yo tengo un problema de comunión con mi hermano, automáticamente tengo un problema de comunión ¿con quién? Repito, porque lo entendemos. Hablo primera persona, lo entendemos casi de escuela dominical. Aplicarlo es otra cosa. Yo tengo un problema de comunión con mi hermano y automáticamente tengo un problema de comunión con... O sea, todo lo que me da Dios por la vida eterna, dejo de disfrutarlo al 100% por causa de un problema de comunión con mi hermano. ¿Me explico? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos. ¿Qué es regocijarse? ¿Doblemente gozoso o, como me dijo alguien, doblemente feliz? No acá, en otro lado. ¿Doblemente gozoso o doblemente feliz? Gozoso. ¿Es lo mismo feliz que gozoso?
La felicidad es un estado que yo puedo tener por cualquier cosa. El gozo es algo interno que no se me va. Miren, en Filipos, cuando Pablo estaba en Asia y quería predicar a un lado, el Espíritu lo retuvo, no se lo permitió, visión del varón macedónico, cruza el mar, llega a ese lugar, al primer lugar que entra es a Filipos. ¿Y a quién le predica? Sí, le predica un montón y se convierte solamente Lidia, lo expresé mal. Se convierte Lidia nada más. Segunda cosa que sucede, hay una mujer que tiene espíritu de adivinación que lo seguía y daba voces diciéndole, este es hijo de Dios, créanle. Cansado, se dan vuelta, quitan el espíritu. Los dueños de la mujer, porque era esclava, ¿a dónde lo meten a Pablo? A la cárcel, junto con Silas. ¿Después de qué? De decirle, te portaste mal. No, de azotarlo, de golpearle mucho la espalda. Y cuando estaba golpeado, lo meten en el último cepo de la cárcel. Entonces, ¿cómo actuó Pablo y Silas? Bueno, agarraron un papel, sacaron la cuenta de las conversiones que tenían en Asia, lo que gastaron de cruzar en barco, de que cuando llegan a Filipos se convirtió una mujer y que ahora los encerró y no pueden predicar más. Entonces estaban reflexionando a Dios, diciéndole, ¿por qué? ¿Qué hacían Pablo y Silas? ¿Por qué si estaban en la cárcel golpeados, cantaban a Dios? Me van a contestar perfectamente porque se estaban regocijando. ¿Es correcto? ¿Por qué no estaban cuestionando la voluntad de Dios? Porque entendían que estaban en la voluntad de Dios. Por eso se podían regocijar. Miren, ¿qué me complica de estas palabras? Regocijarse un poco, pero la que más me complica, ¿sabe cuál es? Siempre. ¿Por qué? A mí me gusta por mis características los absolutos. Los absolutos me ayudan, porque ya sé que es acá o allá. Pero cumplir un absoluto es muy difícil. Que te digan siempre. Una vez que no lo cumplís, ya está. Estás en el horno, se me quema la cabeza. Me dijeron, póngale un supuesto, un viernes me sientan en el escritorio y me dicen, no trabajás más. Me echan del trabajo, para hacerlo concreto. ¿Cómo hago para regocijarme? Pregunto. ¿Están de acuerdo con él? Entonces tachemos el versículo. Lo arrancamos. ¿Para qué del 3? Como humanamente es difícil, lo arranco. ¿Para qué lo dejó Dios? ¿Por qué si me están echando, estoy del otro lado del escritorio, Dios me dice, regocijados en el Señor siempre? No dice, tomate el duelo el fin de semana hasta procesarlo, hasta enfocarte positivamente en las situaciones de la vida, entender cómo pega toda la vuelta, tomate 3 días. No, ¿qué te dice? Que nos dice siempre. O sea, estoy sentado en el escritorio, me están diciendo que me echaron, me está diciendo que me regocije. Si lo comparo, es como que estuviera en el fondo de la cárcel, por ahí sin los latigazos, pero en el precipicio de la desesperación de estar tras los barrotes. ¿Qué pasa el lunes? ¿Por qué me puedo regocijar en que me hayan echado? Porque no dice que me ponga feliz. Por eso la diferencia. ¿Qué dice? Que entienda que la voluntad de Dios es soberana. Que la voluntad de Dios está atrás, que es más allá de mí. ¿Quién me dio el trabajo? Dios. ¿Quién me quitó el trabajo? Dios. Pero si creo que el trabajo lo logré yo o que por mis fuerzas voy a lograr sostenerme, claro, entro en desesperación. Es como que me hubieran puesto las rejas de la cárcel y estuviera en el fondo del cepo. ¿Cómo salgo? Les vuelvo a insistir lo que dije al principio. No le estoy hablando desde acá, mírenme como yo lo hago, que lo va a decir el apóstol Pablo. No. Invirtiendo cada día cómo hacer para la situación que venga por delante, regocijarme. ¿En dónde? En el Señor. Cantábamos
en las canciones, y particularmente en la primera canción, y declaramos que Él es el Señor, que Él merece la gloria. Y la merece cuando estoy del otro lado del escritorio y me le están diciendo que me echan del trabajo. Él merece la gloria. Evodi y Sintique no lo pudieron entender. Y no podían regocijarse porque estaban separadas. Y la situación a qué los llevó? A que tuvieran que ayudarlas. Porque priorizaron sus cosas. Pablo nos dice simplemente, o Dios por medio de Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Lo repito por si no quedó claro, otra vez os digo, regocijaos. Versículo el que sigue, el versículo 5. Otro más. Parece que cambia el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir con gentilezas? ¿Alguien se anima a decir? ¿Cómo? Amabilidad. ¿Están de acuerdo? Amabilidad. Miren, les voy a dar todo lo que dice la palabra. Entre ellas está amabilidad. Dice, apropiado, ajustado, moderado, paciente, mesurado, razonabilidad, que tiene el control. Vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres. Si me permiten, sigo con el ejemplo. Me acaban de echar y tengo al jefe ahí adelante. ¿Tiene que conocer mi amabilidad o tiene que conocer mi peor cara? Ya que no lo voy a tener más adelante. Todas las que me hizo durante los años que laburé, lo puedo agarrar del cuello ahora. Le puedo tirar la engrapadora por la cabeza. Vuestras gentilezas, vuestra mesura, vuestra paciencia, vuestra amabilidad sean conocidas delante de todos los hombres. Pero me acaba de echar. ¿Quién te echó? ¿El hombre o Dios permitió que te echara? Fíjense el versículo. El Señor está cerca. ¿A dónde puso la vista? ¿A dónde puso la vista? A que esta morada es pasajera. ¿Cuál fue el texto que me decías hace un minuto? Si esta morada terrestre se deshiciere, ¿qué tenemos? Morada ya en los cielos. No nos preocupemos de quien puede llegar a destruir el cuerpo. Preocupemos de quien juzga las almas. El Señor viene. ¿Qué voy a hacer? Toda la carta de Pedro le habla consolando a hermanos que eran injustamente juzgados, presionados, ultrajados. Usa una palabra durísima por el nombre de Dios. A nosotros nos echaron del trabajo. ¿Y qué gentileza me vas a pedir? Humanamente, ¿cómo reaccionamos? Pero Dios nos está pidiendo esto a hijos de Dios. Y no lo podemos hacer humanamente. Capítulo 7 de Romanos, Pablo escribe cómo humanamente intenta hacer algo. ¿Y cómo termina el capítulo 7? Diciendo, miserable hombre de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Intento y no puedo, porque humanamente, ¿qué hago? Todos mis miembros, ¿a dónde llevan? Hacia abajo. Capítulo 8, versículo 1. Más en el Espíritu Santo voy de victoria en victoria. No en mis fuerzas, en el Espíritu. Entonces puedo estar en el escritorio y que conozcan mis gentilezas. Que conozcan mis gentilezas. Porque Dios es el soberano y es su voluntad, no la mía. Versículo que sigue, porque ya ese reloj tiene las pilas nuevas. Otro más. ¿Qué palabra complica ahí de entrada? Antes era siempre. Ahora por nada. Conjunto vacío. ¿Por nada qué cosa? ¿Qué es el afán? ¿Qué es el afán? No me digan el afanar, ¿eh? Excelente desde el punto de vista que yo quiero lograr algo, pero también puede ser
algo externo, que me quita de mi eje. Fíjense lo que encontré en el griego, que me interesó mucho. Distraer o atraer en diferentes direcciones. Cuando un afán me nubla de lo que yo tengo que ver, ¿qué es lo que tengo que ver? Hebreos 12:1. ¿Qué es lo que tengo que ver? A Jesús. Cuando un afán me nubla, me distrae de lo que tengo que ver. Y encima me hace ver en muchas direcciones. ¿Por qué? Porque yo quiero encontrar resultados y soluciones. Yo quiero salir de la cárcel. Yo no puedo estar en el pozo y en el fondo por haber predicado el Evangelio. Es injusto. Es injusto estar en el cepo, castigado, golpeado la espalda por haber predicado el Evangelio. El afán hace eso. Hace que nos distraigamos y no podamos entender la voluntad de Dios. Por nada estéis afanosos. Antes de pasar a la otra parte, Pablo dice por nada estéis afanosos, pero Jesús dijo, basta, cada día su propio afán. ¿Quién tiene razón? ¿A quién le hago caso? Bien. ¿Cómo lo uno entonces, si te va a hacer caso a los dos? Por ejemplo, apliquemos esto, que está bien lo que estás diciendo. Lo llevo a este ejemplo. Esa frase antiquísima. ¿Yo puedo evitar que los pájaros vuelen sobre la cabeza? ¿Qué es lo que puedo evitar? Yo puedo evitar que el afán entre, puedo evitar que cuando estoy sentado en el escritorio de mi jefe venga a mi mente a lo de ¿cómo pago los impuestos el lunes? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a mantener a la familia? ¿Puedo evitar eso? No. ¿Qué es lo que puedo evitar? Que me saquen de la mirada donde tienen que estar. Entonces Pablo, ¿qué nos da? ¿Cómo hacer para que el pájaro no haga nido en la cabeza? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y otra vez volvemos ¿a dónde? Al trono, al que tiene todo el poder. El que su voluntad debería, en realidad maneja nuestra vida. Nosotros debemos sujetarnos a su voluntad. O sea que su voluntad sea parte de nuestra vida. Entonces sucede que me echaron del trabajo. La ansiedad está ahí, golpeando, tuc, 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 tuc. Sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué está diciendo? ¿Le puedo pedir a Dios por el trabajo? Sí, le tengo que pedir a Dios que se haga su voluntad. Y le tengo que pedir todo eso. Es lícito que le pida a Dios en toda oración y ruego. ¿Qué es un ruego? Algo que sale de las entrañas. Cuando ruego es una necesidad que sale de adentro. Pedís porque no tenés. Un ruego. Orar, oramos muchos. Mi jefe hoy lo operaron de cálculos en la vesícula y me pidió desde hace 2 días que oremos por él. Muchos oramos y oran, pero rogamos cuando tenemos ese clamor. Y otra vez me complica el versículo. ¿Qué dice después? Coma, con. Puede ser, ya me complica con por nada. ¿Estáis afanosos? Puedo orar, pero me está diciendo que en la oración que diga, gracias porque me echaron del trabajo. Pusiste cara de no. Claro. O sea, ¿está diciendo eso el texto o no? Tengo un no y tengo 4 sí. Yo no doy gracias a Dios porque me echaron del trabajo pensando en el trabajo. Le doy gracias a Dios que me falta el trabajo porque Él es el soberano, porque Él está detrás. No pienso en el trabajo en lo particular. Pienso en Dios. Entonces cuando le doy gracias, ¿qué estoy diciendo? Bajo la cabeza y le entrego toda la situación a Él. Gracias porque tu voluntad en mí me va a hacer mejor. Gracias porque tu voluntad en mí me va a perfeccionar. Gracias porque tu voluntad en mí está mostrándome que soy tu hijo. Por eso le puedo decir gracias.
perdón que use tu frase, pero me es estupenda, humanamente es difícil, hasta rayo lo imposible. Gracias, Señor, porque me echaron del trabajo y creo en tu voluntad detrás de esto. Pero Dios no está pidiendo algo que humanamente podemos hacer. Está pidiendo algo que podemos hacer espiritualmente. Fíjense lo que sucede espiritualmente. El próximo versículo. El 5. No, el 7, perdón. Y, ¿por qué puso un y? ¿Por qué no agarró y dijo directamente la paz de Dios? Está conectado, es una consecuencia. O sea, yo hago 1 más 1 igual a esto. Yo evito que el afán haga nido. Yo pido a Dios todas las cosas en oración y ruego. Yo doy gracias por la voluntad de Dios en mi vida. Y entonces, ¿qué sucede? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que no hay forma de explicarla. Es ilógico, no es humano que yo dé gracias a Dios porque es su voluntad que me quede sin trabajo. Humanamente no es lógico. Sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿qué dice junto con eso? Guardará soldado frente a la puerta, es como el que está en la Casa Rosada, que dice vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cuando estudiaba me preguntaba, ¿por qué no guardó solamente los pensamientos? ¿Por qué guardó el corazón? ¿O por qué no guardó el corazón solo? ¿Qué tanto problema nos trae? ¿Por qué guarda las dos cosas? Hago muchas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa cuando, vamos a seguir con el ejemplo, te quedaste sin trabajo? ¿Qué es lo primero que pasa con la mente? Se queda en paz, en estado zen, tranquila, esperando que Dios abra las puertas del mar, ¿no? Ah, pensé, claro. Yo ahora me decían que sí, ya estaba. Empezamos a dar la vuelta al hámster en la cabeza y ahí ponemos las manos en puertas que quizás Dios no abrió, pensando que Dios abrió. Y vemos puertas abiertas y gracias, Señor, y nos mandamos, cual Abraham con la sierva. Y nunca más pudo volver atrás. La paz de Dios guarda la mente para que no hagamos lo que no corresponde y no nos engañemos, pero también guarda los corazones. Qué frustrante es sentimentalmente como padre de familia, proveedor, cabeza del hogar, volver a casa y decirle a la familia, me echaron del trabajo. Y tener que sobrellevar sentimentalmente todas las preguntas, las caras, las dudas. Estar parado firme y decirle, lo mismo que vos crees, Dios nos va a ayudar. Y dar ese paso de fe a cada uno de los miembros, cómo tiene que estar el corazón firme en las cosas de Dios. Por eso guarda el sentimiento y la mente, pero en Cristo Jesús. En todo momento, todo esto requiere una relación con Dios. Y se fue la hora. Vamos con el último versículo, los últimos 2 versículos. Versículo 8. Este habría que sí sacarlo. No sé si Ricardo está de acuerdo, pero claro, porque fíjense cómo termina. En esto pensad. ¿Con qué se metió? ¿Cómo pienso? Ya no es como actúo, no, es como pienso. ¿Y qué está diciendo? Hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro y todo lo amable. Y todo lo que es buen nombre. 6 cosas. Usted me va a decir, no, pero hay 8. No. En la traducción, en nuestro castellano, se lee como si hay virtud, como si hubiera.
pero lo que está expresando es lo mismo que en Filipenses capítulo 2, versículo 1. ¿Viste? ¿Vieron que dice, si hay un consuelo de amor? Bueno, ahí está diciendo, ya que hay un consuelo de amor, ya que hay. Acá sería lo mismo. Ya que tiene virtud y ya que es digno de alabanza. ¿Quién es? Nosotros. Ya que al ser cristianos seamos muy, muy nuevos en la fe o tengamos muchos años, hay cosas dignas de alabanza, hay virtud de Cristo. Ya que hay eso en nosotros, ¿qué tiene que haber? 6 lados de pensamiento. Nuestro pensamiento tiene que estar en esos 6 lados. Todo lo verdadero. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo lo que no es verdadero, ¿puedo pensarlo? Hay alguien que busca el dedo, va a decir, sí, puedo pensarlo. ¿Qué está diciendo Pablo? No, piensen en esto, en esos 6 lados. Lo que está fuera, no lo piensen. Hay que sacar esos pensamientos. ¿No es difícil sacar un pensamiento de la mente? ¿Por qué entonces Dios lo pone? Pregunto, ¿por qué Dios lo pone? ¿Pero porque se puede o no se puede? Vuelvo a usar la frase, humanamente no. Miren, no sé si leyeron alguna vez la biografía de David Brain, ¿no? David Brain vivió en la época del Mayflower, cuando llegó a América, en lo que hoy sería Nueva York, por ahí, y estaba el río, creo que es el Potomac, no estoy seguro, sé muy poco de Estados Unidos, pero unos pocos kilómetros adentro ya estaban los indios pieles rojas. Él iba y venía con las cosas de Dios, un día va y se interna a misionar sobre ellos. Cuando se mete en todas las cosas de Dios, interna. Duró su vida, no me acuerdo si eran 4 o 8 años, joven, murió a los 28 o 29 años. Lo que escribió en sus oraciones con respecto a sus pensamientos, me avergüenza de leerlo. Me hacía quedar así de chiquitito. Más vale que en el Espíritu Santo podemos cuidar la forma de pensar y podemos pensar bien. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Todo lo puro. Hoy pensaba en esto y estaba en el trabajo yendo con el auto y estaba la radio. Yo ya me cansé de la radio de Buenos Aires, estoy oyendo la radio de Córdoba. Entonces, en la radio de Córdoba es una radio igual secular, no es una radio de iglesia. Igual las de iglesia, bueno, no importa. Es una radio secular. Pero ¿qué pasaba? Canciones. Entonces oí una canción y estaba oyendo la letra, ¿viste? Todo de adulterio. Bueno. Otra canción, todo de orgía, porque es todo, seamos 4, no seamos ya 2, 4. Otra canción, no, yo ya me separé y estoy con otra. Otra canción, no me separé y estoy con otra. Todo lo puro, ¿cómo hago para pensar lo puro si voy metiendo en mi cabeza constantemente, sin filtro, cualquier cosa? Si la tele miro cualquier cosa. Hebreos capítulo 5, creo que son, se dice, teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y no está hablando de lo bien y mal moralmente, bueno y malo, sino entre lo que es bueno y lo que es mejor. Los grises. Hay cosas en la tele que hay que apagar si yo quiero pensar todo lo puro, todo lo que tiene buen nombre. Hoy tuve que pasar 2 minutos en la estación de servicio mientras ya hacía llamada. Atrás estaba la tele en el canal 13. Un programa de esos de la tarde. ¿Cómo hago con todo lo de buen nombre? Cuando le ponen la firma de cosas que son malas como si estuvieran buenas, lo que dice Isaías, a lo bueno llaman malo, a lo malo bueno. Y yo le doy rating. ¿Cómo voy a hacer para pensar todo lo bueno si no le pongo filtro a lo que entra a mi mente y mi corazón? En esto pensad. ¿Y cómo cierra? Y terminamos. Por lo demás, hermanos, lo que aprendiste y recibiste y viviste es en mí. Lo quiero hacer corto. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí. Qué importante es
que lo que tenemos responsabilidad, no solo en la iglesia, sino en las familias, los cabezas de familia. Practiquemos esto para decirle a nuestros hijos, nuestras esposas, bueno, que no son nuestros, que Dios nos dio, esposa e hijos, lo que viste, oíste, recibiste y aprendiste de mí, esto haced, que seamos ejemplos de que nos gozamos, nos regocijamos en el Señor, que nuestras gentilezas son conocidas de Dios, que no hay afán en nuestra vida, que pensamos dentro de este seis lados. ¿Y cómo cierra? ¿Se acuerdan que era ante la paz de Dios? ¿Qué dice ahí? El Dios de paz estará con vosotros. Literalmente, tu compañía va a ser el Dios de paz. Sos compañero del Dios de paz. ¿Sabe qué necesita el mundo hoy? Ver a compañeros del Dios de paz. ¿Sabe qué necesita la iglesia? Compañeros del Dios de paz. ¿Sabe qué necesitan las familias? Compañeros del Dios de paz. Pero esta es la última escala. Lo vuelvo a usar. Humanamente no se puede. Me anoto primero en la lista. Humanamente no se puede. Esto es algo espiritual. Esto es entregar el dominio de la vida, así como lo hicimos el día de que nos convertimos en forma teórica a que se hiciera práctica en toda nuestra vida cristiana. Es entregar para que la voluntad de Dios sea soberana en nuestra vida, que no haya nada que discutirle a la voluntad de Dios en nuestra vida. Y el Dios de paz va a ser nuestro compañero. Que Dios nos bendiga.